¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy nos encontramos en el Museo Nacional para conversar de un proyecto iberoamericano que merece nuestra atención. A partir de noviembre se lanza el canal iberoamericano de televisión a partir de la cooperación y el encuentro entre muchas decenas de televisoras públicas, entre ellas el Canal 11. Estos esfuerzos no solamente miran hacia atrás, hacia la historia que compartimos los distintos países iberoamericanos, construyen hacia adelante, construyen identidad regional para hijos y para nietos y generaciones venideras. Por eso vale la pena hablar de este canal, de lo que implica, de sus contenidos, de su esfuerzo, del futuro de la televisión pública, que ya no puede pensarse a nivel nacional, sino como un asunto de talla global. Televisión iberoamericana, ¿hacia dónde, cómo, con qué? Ese es el tema de esta noche. Comenzamos. Lo prometido, estamos con Enrique Vargas, él es el coordinador del Espacio Cultural de la Secretaría General Iberoamericana. Enrique, me da mucho gusto y es un honor para Espiral tenerte esta noche aquí, por cierto, en la Biblioteca del Museo Nacional. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a TV11 y la verdad que estoy muy contento de poder charlar contigo y a través tuyo, por supuesto, con tu público y poder comentar en lo que estamos. Hay una gran apuesta de la Secretaría General Iberoamericana por construir una suerte de gran televisora pública iberoamericana, conectando a todas las televisoras que los distintos países alimentan de contenidos, dialogan, discuten. Es una gran idea, es un paraguas muy interesante y ese es el tema de nuestra conversación hoy. Pero antes de llegar a la propuesta de la televisora, déjame aprovechar tu estancia aquí para provocarte con algunas preguntas que son materia persistente aquí en Espiral. Iberoamérica es un espacio cuya principal identidad es el idioma, pero donde nos debemos discutiendo qué más nos reúne. Es decir, si es solamente un pasado común, haber tenido en algún momento los mismos reyes, o es algo más que nutre nuestra identidad. Y justamente la CEGIB se ha dedicado a explorar esa pregunta y ha encontrado respuestas que ahora saldrán a propósito de la televisora. Pero antes déjame insistir con eso. ¿Por qué dirías tú que Iberoamérica puede considerarse como una unidad que tiene futuro, no solamente pasado? Porque es futuro. Es futuro, somos un presente claro y que nos sabemos proyectar, nos sabemos ver y entender entre nosotros mismos, pero sobre todo estamos construyendo futuros todos los días. Estamos construyendo identidades, estamos reflejándonos y estamos sabiendo dialogar. Creo que la construcción de lo iberoamericano no es una decisión política, lo iberoamericano existe. Y existe, lo dices muy bien, por dos idiomas. Tenemos el portugués y tenemos el español, que además son dos idiomas totalmente hermanados, pero entendiendo el idioma también como lo más acabado del pensamiento. Es que efectivamente podemos tener un gran pasado común y eso nos une, nos reúne, nos congrega alrededor de mesa, pero lo más importante es que el poder estar sentados alrededor de esa mesa nos permite construir futuro, nos permite compartir y nos permite entender y afrontar los retos de día a día de una comunidad. Ahora, para que la solidaridad, el amor, en fin, la cohesión se exprese, se necesitan cosas muy puntuales. Tú dirías, el espacio iberoamericano es un espacio comercial, es un espacio cultural, es un espacio que produce contenidos que pueden ser leídos similarmente en una región y otra, y déjame incluso ir más allá, es un espacio en expansión, porque incluso hoy podríamos decir que alguna parte de Estados Unidos es ya Iberoamérica. Entonces, ayuda a ponerle, si esto fuera un ferrocarril, ruedas al carro, es decir, no nada más la declaración de intenciones, sino sobre qué rieles o qué ruedas se mueve esa identidad o ese constructo llamado Iberoamérica. Sí. La primera cumbre iberoamericana, digamos, si vamos a hablar de la institucionalidad de lo que hoy se le llama Iberoamérica, fue en Guadalajara en el año 91, 1991.
Y justamente ahí la declaración habla de cultura. Es a partir de cultura, a partir de entendernos en cultura, en códigos culturales, es que empieza todo este andamiaje y toda esta construcción ya desde lo institucional. O sea, no es un espacio, deja de plantearlo así, militar. No, no, no. No es un espacio comercial, Sí lo es y debería de serlo más. pero es sobre todo una asociación cultural. Yo creo que es una asociación política cultural. Yo creo que es el primer espacio, también hay que entender, en su momento la Cumbre Iberoamericana fue el único espacio y el primer espacio, el primer mecanismo de cumbres que hubo. Antes no había cumbres, antes no se reunían los presidentes. Fue incluso el único lugar donde se sentaba Cuba. Y veníamos con una normalidad de continuidad democrática en la región. Pero déjame si entiendo bien, porque sí, andábamos ya en este planeta tuyo 91, y sí había la expectativa que la apuesta política jugara. A ver, en ese momento están avanzados, ¿no?, los tratados de Maastricht, Schengen andaba ya jugando un tiempo atrás, la Unión Europea justamente estaba en este debate de qué tipo de unidad es la que tenían, y se llegó a pensar que la Cumbre Iberoamericana podía dar origen a tratados migratorios, mucho más generosos, a intercambios de estudiantes, intercambios un poco como tienen ahora en los programas Erasmus, a una apuesta en efecto para descender barreras comerciales, ¿no?, y fortalecer a partir de las reuniones. Y nada de eso ocurrió. O sea, no es ahí donde se discute la política migratoria, no es ahí donde se discute la política comercial, no es ahí donde ni siquiera se ha logrado construir políticas educativas convergentes. Entonces es otra cosa cuando te refieres a que es la apuesta cultural. No, de acuerdo, no, pero además yo creo que sí ha habido avances. Efectivamente existe un convenio iberoamericano de la seguridad social, donde permite que tú te lleves tu cotización sindical de un lugar a otro, tu cotización para tu pensión, para tu vejez. Eso existe, eso ya existe hoy y los países forman parte. Se ha construido mucho en lo iberoamericano. Efectivamente, lo cultural toma mucha fuerza y a través de los programas de cooperación, a través ya de una cosa muy estructurada, se ha materializado en Ibermuseos, en Iberescena. Porque Pero lo antes... otro no era objetivo, o porque dado que no se pudo lo otro, nos hemos entrado en lo No, yo creo Nada que... más para entender en el tiempo. No, vamos a entender, a ver, en Veracruz, así como se aprobó la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica y el canal al que ya te referiste, y el cual avanzaremos más tarde, también se aprobó la Alianza por la Movilidad Académica. Y ya hay una gran apuesta y un compromiso de los estados para que haya la movilidad académica, para que haya esa circulación, para que haya, nosotros no lo llamamos el Erasmus iberoamericano, pero es digamos, una fórmula similar. Lo que pasa es que esto tiene la ventaja que no nada más es responsabilidad de los estados. O sea, sí hay una apuesta educativa fuerte, la hay fuerte. ¿La hay en barreras comerciales? Sí la hay. Hay temas que hay que rebasar y hay temas... A ver, la CEGIP no tiene un mandato político, no nos metemos en temas fronterizos, pero sí hay programas de fronteras. Sí, ahí habría una distinción con la OEA que es importante que nos ayudes a entender. La OEA tiene un papel, la CEGIP tiene otra. Simplemente si te forzara a decirlo en una nuez, ¿dónde está la naturaleza de la Secretaría General Iberoamericana versus esos otros mecanismos que sí tienen un mandato político? En el espacio de la cohesión social, en el espacio iberoamericano del conocimiento y en el espacio cultural iberoamericano. Son las tres áreas, son las tres grandes áreas de trabajo. Cuando uno piensa en las cosas que nos han reunido, claro, nos han reunido a lo largo de la historia muchas cosas, ¿no? Desde luego, habría que decir que España fue un gran vértice entre las naciones latinoamericanas e iberoamericanas, igual que lo fue la corona portuguesa. Por el otro lado, fechas más recientes, la literatura fue un gozne, el boom en su momento. Luego, un poco la utopía revolucionaria. O sea, habría que pensar en el Che Guevara como uno de estos personajes que redimensionaron o volvieron a dotar de contenido o interpretación que era Latinoamérica. Pero en cualquier caso, te puedo decir que los viajes reunieron a Iberoamérica. Es decir, los viajes a Europa, los viajes en motocicleta de un país a otro. Y en ese sentido, el aprecio por el otro y la descubierta de que el otro se parece tanto a ti se da en los viajes. Cierro con una frase que decía García Márquez: yo me descubrí latinoamericano en París, porque ahí conocí a otros latinoamericanos que de otra manera no hubiera conocido. Ciertamente un mayor intercambio de viaje turístico, cultural, haría un futuro para Iberoamérica distinto al que hoy tenemos.
Absolutamente. Y yo creo que ahí la movilidad académica es fundamental, de que los jóvenes puedan intercambiar, pueda un argentino venir a la UNAM, un estudiante de la UNAM pueda ir a Sao Paulo, que alguien de Quito, Ecuador pueda ir a Lima. Es entendernos, es identificarnos y sobre todo entender estos códigos que solamente a través de los viajes, a través de esta circulación, nos podemos identificar nuevamente, ¿no? En Veracruz se hace seriamente el planteamiento. Absolutamente. ¿Y hacia dónde podríamos ver? Es decir, un joven que nos está viendo hoy podría imaginarse que puede tener un intercambio en tercero de preparatoria o en segundos años de carrera para estudiar en Brasil, para estudiar en Buenos Aires, para estudiar en Quito. ¿Así está planeado? Así está planeado y estamos hablando que la alianza en los próximos 4 años hay una meta de 200,000 movilidades. 200,000 en todo el continente. En todo el continente con la península. Recordemos que está la península ibérica también. Bueno, ahora déjame moverme hacia allá porque a veces para conocer al otro, sobre todo con el avance de las tecnologías, pues ya no es necesario físicamente abandonar las fronteras. Uno puede también aproximarse por estos mecanismos vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones. La televisión, donde estamos, las redes sociales, el internet, en fin, nos sitúan en una forma distinta. Humboldt ya no tendría que viajar tantas y tantos meses para entender América. O realmente para ir a descubrir todo un poco más de lo que vio. Si ahorita tuviera él una tablet y tuviera la posibilidad de acceder a este magnífico lugar, ver la fachada del Museo Nacional de Arte en México, ten la seguridad que tendría las ganas de visitarlo, tendría las ganas de vivir la experiencia de estar. Siempre se ha debatido. O sea, la ciudad virtual te invita a conocer la ciudad real. Por supuesto, el espacio, la recuperación del espacio público es fundamental y en eso están ayudando las redes, en eso están funcionando cosas maravillosas a través de todos estos dispositivos, ¿no? Poner en repositorios similares documentos electrónicos de todos los países, sean documentos, datos, pues, sea voz, sea sonido, textos, imagen, video, es una apuesta interesante. Y entiendo que la CEGIP ha venido trabajando en la cuestión de estos repositorios y que estos repositorios son los que estarían dando origen a la nueva televisión iberoamericana. Vamos a hablar primero de este andamiaje de repositorios. ¿Qué son? ¿Cómo están poniendo en contacto a las bibliotecas, a los archivos, a las hemerotecas? En fin, cuéntanos un poco este experiencia. Sí, a ver, empieza un poco el proceso de digitalización, hablemos de archivos. Comienza no para la difusión, la divulgación de los fondos, empieza para la preservación básicamente y para que no sea consultado el papel. Era para eso, para yo poder acceder a lo que está ahí, bueno, pues lo veo a través de una pantalla y ya no manipulo el documento. Pero todo eso deriva en que también hay que ponerlo en valor y hay que difundirlo. Sí, una vez que está digitalizado ya puede ser de acceso general. Y lo digo como origen porque ya hoy se ha diversificado tanto y hemos aprendido tanto en los procesos de digitalización que ya incluso estamos trabajando ahorita en la norma iberoamericana y en los estándares para la digitalización. A ver, te tengo ahí. Google ha hecho una gran apuesta por digitalizar todo cuanto se le entregue. Y a final de cuentas es quien se encarga de hacerlo público, lo que decía hacerlo público, incluso lo que decía cobrar para hacer público. ¿Están ustedes en relación con este gran sistema o este es un esfuerzo paralelo a los buscadores? No, son ejercicios complementarios. Yo creo que el interés que puede tener una firma como esa o algunas otras más que hay en el mercado, creo que va por otro tipo de intereses. O sea, no hay un convenio con ellos en este ejercicio. No tiene por qué haberlo. No tiene por qué haberlo. Finalmente, creo que hay grandes buscadores, nosotros estamos en estos buscadores, pero el proceso de digitalización y los derechos de propiedad sobre lo digitalizado son documentos públicos, pertenecen a las bibliotecas, a los archivos nacionales, a las filmotecas, a las hemerotecas, o sea, esto no se los puedes dar a una firma. En esta biblioteca donde nos encontramos, seguramente habrá revistas de 1930 mexicanas que se van a digitalizar y se van a subir. Esto quiere decir que alguien en la Patagonia o alguien en Lisboa va a poder consultar esos documentos. Por supuesto. Y va a poder hacerlo igual, subirán también los materiales. Así es. ¿Esto hace que el sitio de la CEGIP se vuelva un buscador de buscadores? Es decir, ¿qué lugar va a ocupar el sitio de ustedes? La biblioteca. ¿Qué dimensión esto es? Sí, es la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Ya en este momento hay 12 países aportando
con los estándares que ya están establecidos, todos los metadatos, se está trabajando todo esto y la verdad es que es impresionante lo que puede suceder, sobre todo porque tú puedes atender estudiantes, puedes atender a investigadores, público en general, sobre todo que sean de muy fácil acceso, que la gente navegue muy fácil y descubra. Pero Enrique, ¿verdad? Dame volumen. ¿Cuántas bibliotecas de Alejandría va a haber ahí? La verdad que ¿Cuántas bibliotecas de la UNAM? Nos podemos verdaderamente sorprender de la cantidad de datos y el acervo que tenemos. ¿De qué capacidad será? ¿Cuántos gigas? No, mira, yo técnicamente no sé exactamente, no sé los gigas. Pero lo que sí te digo es que tenemos 22 bibliotecas nacionales, tenemos 22 archivos generales, son 22 países. Y todo el acervo que es susceptible de digitalizar o que ya está digitalizado y que es posible que se suba a estas plataformas estarán a servicio público. A ver, te pregunto una cosa, no sé si estés enterado. Quienes comparten la lengua inglesa y que en algún momento también fueron parte de la corona inglesa, ¿tienen algún experimento similar? ¿Conoces algún otro bloque cultural en el mundo que se haya lanzado una aventura de este tamaño, o esto que me estás diciendo es único? Europa tiene algo limitado, no tan amplio, no tan abierto, pero también ellos tienen una capacidad de circulación al interior entre sus países con todas las facilidades, no existen estas fronteras, etcétera, y además el tamaño de los países también permite mayor movilidad. Tienes eso en distintos idiomas que vuelven barreras naturales para el acceso. Aquí el tema es que no hay barreras. No hay barreras, y sí es un proyecto inédito. Efectivamente, esto es absolutamente, no existe un antecedente. Ahora, no se quedan ustedes en juntar el acervo documental. Deciden que lo que tienen en manos puede ser de una enorme ambición. Una televisora iberoamericana. Y aquí sí me detengo porque te pido que me cuentes pues el momento de la ocurrencia hasta donde nos encontramos hoy, que ya no es ninguna ocurrencia, ya es un proyecto que va andando y que justamente en México se reunieron, entiendo, los directivos de las distintas televisoras públicas latinoamericanas para establecer cómo serán los criterios editoriales y de producción. A ver si te ruego, cuéntamelo despacito, el editorio tendrá interés en entender cómo surgiría esta televisora iberoamericana. Sí, bueno, ya existe un programa de cooperación en materia de televisión desde el año 1992, cuando incluso todavía la Secretaría General no existía, cuando nada más existía la Cumbre de Presidentes. Los jefes de Estado y de Gobierno en el año 92 deciden crear un programa de cooperación en televisión educativa y cultural, con experiencias tan importantes como la Telesecundaria de México o como la Televisión Pública de Argentina, etcétera, pero no todos los países tenían estas capacidades instaladas. A partir de la creación de este programa, bueno, podemos decir que Ecuador apenas tiene 3 años con televisora educativa y apenas tiene 6 con televisora pública. Hay países como Chile que están en este momento explorando la televisión pública, apenas, con la importancia que tiene la televisión pública. Entonces, se empieza a cooperar y existe una plataforma, tenemos una plataforma existente de televisión que está llegando a 60 millones de audiencias, 60 millones de personas, y tenemos la plataforma digital que está llegando más o menos a 4 millones de usuarios, con capacidad de producción, con capacidad de coproducción, pero además con canales, se llama IBTV. ¿Qué le puedes ver si hoy me meto a internet y pongo IBTV? Así es, y tenemos el NCI, que ya se han realizado más de 1000 noticieros culturales iberoamericanos. El NCI, Web TV, está funcionando fantástico. A partir de esta es la base, este es el punto de partida. Este programa de cooperación supo desde la televisión pública compartir, ayudar a los otros países que no tenían televisora pública que la hicieran, todo siempre con la cooperación. Supieron dar el paso de lo analógico a lo digital de manera ejemplar. Siempre se dice que la decisión política y la legislación siempre viene detrás de la tecnología. Pues sorprendentemente en el espacio de la televisión iberoamericana y cultural incluso ha habido momentos de vanguardia, ha habido momentos que estamos dando un paso adelante y yo creo que ese es uno de ellos. El momento en el que estamos con la creación del canal iberoamericano, que fue una decisión de Veracruz, los jefes de Estado y Gobierno dijeron, si vamos a aprobar una agenda digital cultural, en esta agenda, y ya tenemos todo esto instalado de televisión pública iberoamericana, bueno,
ocupemos las capacidades técnicas que tenemos. Si tenemos satélites, bueno, pues pongámoslos en funcionamiento. ¿Por qué el auditorio lo está viendo? Deja decirlo así. ¿Por qué yo mismo no teníamos noticia de este canal? Porque es muy reciente y se está construyendo. Efectivamente, es uno de los tantos acuerdos importantes de Veracruz, pero ahora es cuando se va a dar a la ¿Qué me va a dar a pública. mí ese canal? Ayúdame un poco. Una alternativa de ver contenidos de enorme calidad, O contenidos, sea, cine argentino, noticiarios cubanos. por supuesto, sí. Se está definiendo justamente en esta reunión de México, se están reunidos todos los directivos de las televisoras educativas y culturales, estableciendo, nos hemos constituido como comité editorial, con todo el rigor de lo que debe ser, porque tú sales a competir al mercado de la televisión, y la televisión, no la televisión tradicional, estamos hablando de multipantallas, porque hoy la forma en la que se consume el audiovisual es muy diferente a como se consumía hace apenas 10 años, ¿no? Hace un momento te cuestionaba las fronteras del iberoamericano. Los tigres del norte dirían que llegan hasta el sur de Kentucky, Iberoamérica. Es decir, que realmente la frontera latina llega hasta... Y lo compartimos A ver, totalmente. ¿qué intercambio cultural con la población latina, hispana de Estados Unidos? ¿Está dentro de los intereses? Está dentro de los intereses, Estamos hablando primero de- está dentro de la mancha del satélite, Estamos primero. hablando de 30 millones, por lo menos, que podrían ser potenciales consumidores en ese lugar. Es un país eso. Absolutamente. Sobre todo, lo que tenemos que generar es una alternativa. Porque si tú dices, ¿para qué un canal más? Estamos saturados de canales. Bueno, por lo mismo, un canal más, pero un canal que nos permita dialogar. No es un canal para nada más vernos entre nosotros, sino también para proyectarnos. Para proyectarnos, porque en Iberoamérica, en cultura somos potencia. Tendremos muchas carencias, seguimos siendo la región del mundo más desigual, pero culturalmente somos una potencia. Y eso hay que mostrarlo y hay que salir a decirlo al mundo. Hay que salir a competir y hay que romper esas otras fronteras existentes. Y hoy las capacidades técnicas que tenemos lo permiten. Déjame irme a corte y de regreso sí te dejo sembradas dos preguntas. Una, ¿para qué sirve un canal público en pleno siglo XXI con tanta competencia de contenidos? Y dos, que me parece todavía más delicado, ¿qué tipo de contenidos debe transmitir un canal público? Y en este caso un canal público con ambiciones regionales. Vamos a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Estamos con Enrique Vargas, él es coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, la Secretaría General Iberoamericana, de la CEGIB, y estamos hablando de este proyecto muy ambicioso de un canal iberoamericano, que en realidad es como el punto de convergencia, la glorieta de muchas, yo diría varias decenas de televisoras públicas de toda Iberoamérica. Te preguntaba hace un momento, y déjame abordarlo directamente, ¿para qué sirve hoy, según la CEGIB, según tu punto de vista, según tu observación de la región, un canal público? Yo oigo muchas veces que dicen, hay demasiada saturación y el Estado no tendría por qué estar metido en hacer televisión pública. Tú dirías, ¿tiene sentido? ¿Vale la pena? Al punto de incluso presentar una televisora pública a nivel regional. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena porque tenemos que hablar de estímulo a nuevos creadores. La televisión comercial no necesariamente lo hace. Tenemos que hablar de... Este día nosotros financiamos, todo el día estamos creando contenidos, tenemos creativos nuevos. Sí, hay mucha creatividad, por supuesto. Por supuesto que la hay un boom en este momento. Pero el sentir la esencia de un programa de cooperación, y este es un canal de televisión de un programa de cooperación. Tú tienes que convocar y tienes que tienes que publicar una serie de convocatorias también para estimular la creación. Lo hacemos en Ibermedia, lo hacemos en otros. A ver, estás hablando de contenidos que no son comercializables o que no son rentables todo el tiempo o altamente rentables o que el mercado no paga. Y que cuentan historias que el mercado no necesariamente está viendo o que no quiere ver, pero que sí son historias que se deben de contar. Pero ahí te freno. ¿No debería ser el mercado el que determine qué se premia y qué no? No, yo creo que en materia educativa y cultural, por supuesto, los estados tienen una absoluta responsabilidad. Tenemos infraestructura, tenemos presupuestos, tenemos capacidades. Las constituciones otorgan y le dan la responsabilidad al Estado de regir, de fomentar y de generar los estímulos para la creación. A ver, te tengo ahí. Hay contenidos latinoamericanos o iberoamericanos que han recorrido el mundo.
perdón que me ponga chauvinista, pero, en fin, ahora que murió Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, son emblemáticos para América Latina. Pedro Infante es emblemático para América Latina. Y eso el mercado lo supo premiar, y lo apoyó y lo echó adelante. Esos no son el tipo de contenidos que ustedes apoyarían, pero entonces te preguntaría, entonces, ¿qué contenidos sí apoyarían que el mercado no premia? Mira, hay una experiencia maravillosa. En Argentina hay un canal infantil que se llama Paca Paca. Esa es una alternativa. ¿Qué es el Paca Paca? El canal es un canal de televisión con contenidos, con todos los referentes de nuestra región infantil. No todo es Nickelodeon, y perdón que lo diga con toda claridad, no todo es Bob Esponja, no todo es ese tipo de contenido. Pero 11 niños, que es un intento similar a Paca Paca, es una alternativa que merece apoyar. Y la tenemos que apoyar, y por eso lo hace el Canal 11, y por eso tenemos que escalarlo a nivel iberoamericano. Ahora, porque esas son las grandes experiencias. ¿Pero por qué usar los impuestos de la gente para empujar eso, habiendo tantas otras necesidades? No, bueno, a ver, es que todo lo que se invierte en educación y cultura no es gasto. No es un gasto. Y además, estamos hablando de fondos mixtos. Si no es un gasto, ¿qué es? Son inversión. Es inversión. Es una inversión. Y así hay que entenderla. Así hay que entenderla. ¿Y hay una inversión que vale? Es decir, gastar, invertir, dices tú, en construir contenidos regionales. ¿Eso puede redituar en el mediano plazo? Absolutamente. En fortalecer el tejido social, en que las comunidades tengamos la capacidad de conocernos, en poner en valor lo que para mí es un referente cultural de mi región, de mi zona, y que lo pueda yo mostrar al mundo, y que sea revalorado, que sea resignificado. Pero a ver, te detengo ahí. Hombre, seguimos siendo orgullosamente nacionalistas. El argentino, el mexicano, el brasileño son orgullosamente de cada uno de sus países. Yo no siento que haya un orgullo similar de decir soy iberoamericano. No, pero está en construcción, porque estamos construyendo una comunidad. O sea, nosotros empezamos como una cumbre de presidentes y esto está derivando, una reunión de jefes de Estado, pero esto deriva en la construcción de una comunidad iberoamericana de naciones. Por eso hoy estamos produciendo en Iberescena obras de teatro que están circulando. Por eso hoy, a través de Ibermedia, se está produciendo un cine que, países que tenían capacidades, que tenían creatividad, pero no tenían la posibilidad de producir o de coproducir. Hoy, gracias a Ibermedia, estos países están produciendo películas que están ganando y están llenando todos los festivales. Es exactamente lo mismo. Así como estamos haciendo en cine, vamos a hacerlo en televisión. A ver, Enrique, te detengo aquí. Cuando los estados intervienen, existe el riesgo que los contenidos que se puedan exhibir sean sesgados. Y sobre todo, cuando los criterios editoriales tienen que ser compartidos por tantos estados, ya no por uno solo. Es decir, tienes que hacer que el Estado venezolano y el Estado peruano y el Estado mexicano estén de acuerdo con lo que se está transmitiendo ahí, porque si no, corres el riesgo de que el financiamiento, la cooperación se quiebre. Y de pronto puede surgir un Frankenstein o algo peor, que es alguien en camisa de fuerza. Vuelvo a la pregunta que dejé sembrada antes de irnos a corte. ¿Qué tipo de contenidos tienen seguridad para transitar en una televisión iberoamericana frente a este límite potencial que está ahí? Porque los estados no van a decir, hablaron mal de mí, hablaron mal de mi política migratoria, hubo un noticiero que me criticó y yo además sigo pagando para que funcione ese canal. Si ya suficiente tengo con los canales que tengo en mi país como para apoyar algo de trascendencia regional. ¿Cómo le haces para fijar criterios que sean aceptables? Bueno, justamente en la reunión en la que acabamos de pasar en México, justamente se están estableciendo las líneas, las grandes líneas editoriales. ¿Cuáles son? A ver, cuéntame un poco, adelántame. Mira, hay una franja infantil, por supuesto. Sí hay un noticiario iberoamericano. Pero infantil puede ser en el sentido políticamente inocuo. A ver, yo creo que tenemos que generar mucho contenido infantil. Por eso empecé por lo infantil. Porque hoy el consumo que están teniendo los niños de audiovisual a través de diversas pantallas es muy importante. O sea, están invirtiendo muchas horas en consumo de audiovisual. Es que te construye como sujeto esa Entonces, la pregunta es magnífica cuando me dices la tentación que tiene el Estado siempre bueno, yo te puedo decir que desde el año 92 a la fecha, que ya venimos haciendo televisión iberoamericana, porque ya existe, lo que ahora se lanza es un nuevo canal, el gran canal iberoamericano, pero ya existe, no ha habido un momento
donde haya habido la intervención de algún Estado para cambiar o modificar algún Voy a contenido? presionar en la pregunta. El Chavo del Ocho o Pedro Infante, en las películas que exportó, eran inocuos. Es decir, reunían alrededor del entretenimiento, de la risa, de la familia. Pero eran productos diseñados para no tener contenido político. Por eso empecé mi entrevista haciendo referencia al contenido político. Es decir, si la región tiene un propósito político, es muy difícil que esos contenidos no lo tengan. Entonces podrías acabar haciendo más programas de divertimento como aquellos, pero no que le den identidad política y crítica política a la construcción regional. A ver, yo creo que eso lo habrá una franja de crítica, no tengo la menor duda, ¿eh? Lo tiene que haber, porque tenemos que ser abiertos, absolutamente abiertos. Pero así como tiene que haber una franja de niños, tiene que haber una franja de diversión, de análisis, de cine, de los contenidos generales, pero también tenemos que divulgar la ciencia. También tiene que haber divulgación de ciencia. Hay programas de televisión que se están generando en la región y tenemos que también posicionarnos como una región potente en ciencia. Y tenemos que potenciar lo que se está pensando en español, lo que se está pensando en portugués, también a nivel científico. Y esta es una ventana, porque están cerradas las ventanas y si no abre el Estado esas ventanas, no las va a abrir el mercado. Y este es un canal, nadie ha dicho que un programa de divulgación de la ciencia tenga que ser aburrido, para nada. Hoy no es así. Hoy tenemos una capacidad maravillosa de contar historias. Las universidades, los institutos politécnicos, ¿qué papel están llamados a jugar en esta cuestión? Muy importante porque, a ver, todo el fenómeno de las televisoras universitarias es un fenómeno latinoamericano. Bueno, en la Europa, nuestra, bueno, Canal 11, es... primera en el mundo. Es un canal universitario, politécnico. Claro. Pues. Y además se reconoce como la más importante cadena pública, pero es ante todo proviene de una institución universitaria. ¿Cuántos tienen una naturaleza similar al Canal 11? Afortunadamente más de los que nos podemos imaginar. Estamos hablando que hoy en la región, ya en la red existente, estamos hablando de 40 canales similares. 40 canales que están produciendo, que tienen sus públicos, que van enfrentando su reto día a día, porque cada uno tiene que enfrentar sus retos, pero que están generando contenidos y que van a ser parte de esta red. Hoy tenemos más de 60 canales ya funcionando y que están aportando contenidos, pero no se trata nada más de que sea la televisión de televisoras, sino también tenemos que producir contenidos de manera conjunta. A ver, perdón, pero uno para entender estos fenómenos necesita recurrir a ejemplos que ya conoce. Te preguntaba si regionalmente conoces un fenómeno similar. Yo te diría, Al Jazeera es una televisora privada, pero con pretensiones panárabes, o sea, con una audiencia árabe muy importante de países muy distintos. Y ha logrado darle respuesta a esa comunidad árabe cuyas fronteras, como vemos, se siguen construyendo. ¿Tú verías algo similar en lo que se está planteando o sería muy distinto? No, yo creo que es distinto porque no tenemos como columna vertebral la información. No es necesariamente un canal informativo. No, habrá una franja, habrá un momento en la programación. Estamos hablando de programación de 8 horas. En noviembre, que sale el canal al aire, serán 8 horas que se van a estar multiplicando por 3. Con eso tienes cobertura de 24 y con eso abarcas toda la franja horaria. Con 8 horas tienes oportunidad de meter muchos contenidos. Pero no estás viendo un noticiario. No va a ser un noticiero. Posiblemente sí en algún momento. Y habrá un noticiario, pero no es un noticiario que tenga que estar repitiendo cada hora. Pero entender en términos mexicanos, se parece más al Canal 22 en ese sentido. Digamos que sí es, vamos a ponerlo en términos mexicanos, es un Canal 11, un Canal 22. El Canal 11 sí tiene una fuerte barra de análisis. Sí, claro que la tiene. Y yo creo que es ahí donde el Canal 11, que forma parte de esta red, va a tener que aportar esa experiencia de cómo hacerlo desde una televisora pública, cómo generar estas mesas de debate y de diálogo iberoamericano. Enrique, hablas de Guadalajara 91-92, que es justamente la cumbre iberoamericana. Hablas de Veracruz como uno de los espacios que dio origen justamente a esta apuesta televisiva. Y entonces empiezo a suponer que México está llamado a jugar un papel, pues si no de liderazgo,
sí importante. Y España, a su vez, está tratando de reencontrarse con América Latina. Y distintos países, hoy latinoamericanos, son potencias emergentes en lo cultural, en lo comercial, con tasas de crecimiento muy importantes, potencias gastronómicas. A ver, yo quisiera cortar aquí la conversación y regresar un momento para que me digas, desde tu mirador, que es un mirador envidiable, te lo digo, ¿cómo estás viendo a estas naciones, México y otros, en la construcción del espacio iberoamericano? Es decir, ¿qué piezas de liderazgo de cada país estás viendo jugar en ese siglo XXI iberoamericano? Vamos a corte y regresamos. Muy bien. Enrique, pues la conversación nos devolvió a la política. Si no hay manera que estos esfuerzos culturales como la televisión iberoamericana surjan si no hay liderazgo político de las partes. Nos estamos adelantando aquí, en noviembre, reunión de cancilleres. Ahí será anunciada esta televisión iberoamericana. Yo te preguntaba antes de irnos a corte, ¿qué papel ves jugar a las distintas naciones iberoamericanas en esa reunión y en la construcción de esta identidad iberoamericana y sus expresiones ahora televisivas o musicales, teatrales, de cine, en fin? ¿Dónde ves a estos países? Y déjame empezar, perdón, te estamos entrevistando en México. ¿Qué papel ves jugando a México? Un papel protagónico, definitivamente protagónico, absolutamente comprometido, no nada más desde la parte institucional, no nada más por las grandes instituciones como el INA, el INBA, por supuesto el CONACULTA o la futura Secretaría de Cultura de este país, todas las instituciones, el IMCINE, Canal 22, Canal 11, la DGTV, o sea, todos los que conforman esto. Más allá de esa decisión, hay colectivos, hay grupos de teatro, hay creadores, hay cineastas, hay videoastas que están presionando y que están exigiendo día con día poder acceder a estos fondos concursables y poder presentar, poder crear y poder Son difundir. fondos de apoyo para la creación. Al estímulo, claro, claro. Son los fondos iberoamericanos. De todo lo que hemos venido hablando son fondos iberoamericanos de estímulo a la creación. Pero a ver, este esfuerzo debe estar ocurriendo en toda Iberoamérica. Sí, Mi afortunadamente. pregunta muy puntual es, Chile, ¿qué papel ha jugado México y qué papel lo ves jugando? Y ayúdame a entender el papel de las otras naciones. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que desde el momento de la fundación de lo iberoamericano, que es una iniciativa española, mexicana, española, la primera cumbre se hace en México en el 91, ya lo hemos dicho, en el 92 se hace en España, se invita y forman parte todos los países. Brasil, obviamente, fue muy importante la participación, es muy importante, es protagónica, pero también lo es Chile. Chile es un país fantástico, con un crecimiento estable, con una capacidad institucional y con unos colectivos y unos artistas de primer nivel, como lo son los argentinos, como lo son los paraguayos. Musicalmente hablando son fantásticos, los uruguayos también en cine, los colombianos musicalmente hablando y también en audiovisual son fantásticos. El país que hoy ocupa, digamos, si nosotros tuviéramos que hacer un ranking, que es un poco injusto hacerlo así, pero digamos, en cuanto a los niveles de participación en los 15 programas de cooperación cultural, México es el país que participa en todos los programas de cooperación. En los 15. En los 15. Porque tiene que ver con música, con cine, con textos. Con Ibercocinas también para el tema de la gastronomía, o en Iberartesanías, o en Ibermuseos. Entonces, O sea, no nos perdemos ni una fiesta. Ni una fiesta, participan en todos, en algunos casos Dime se preside. dónde tiene el énfasis Chile o dónde tiene el énfasis Colombia. Ahora quiero que me hables de Cuba también. Claro, Colombia en música. Colombia en música es un país muy estructurado, muy serio, con unas capacidades maravillosas y unos artistas. Literatura, no tenemos ningún programa de literatura. No hay nada, creación literaria, no hay programa de estímulo a eso. Cine. Cine han tenido un liderazgo histórico. La industria cinematográfica argentina, brasileña, española y mexicana han sido los emblemáticos. En ese orden. Pero hoy ya podemos hablar de que Paraguay, Perú, Panamá, Colombia, Chile, Uruguay tienen producciones cinematográficas importantísimas, gracias a Ibermedia. Televisión, las series de televisión que se han vuelto hoy tan importantes, ¿qué países llevan liderazgo? España. Fundamentalmente. Sí, fundamentalmente. Nos lleva a pasos grandes.
yo creo que sí, sobre todo en producción, en la calidad de producción. Ahora te lo pregunto al revés. Dime qué papel están jugando los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, Salvador. Fantástico, la verdad que ellos primero se entienden como región y trabajan al margen del resto. Al margen del resto, ellos se entienden. Además hay que entender que el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, fue el primer mecanismo de integración. Es muy antiguo. Y se entienden en región. Tienen sus conflictos, tendrán sus diferencias, obviamente las hay. Pero lo que los une es algo muy fuerte y van trabajando muy bien. Aquí hemos hecho ya algún programa sobre el tema Perú y la gastronomía. Ha encontrado Perú una forma de hacer política internacional, Claro, gracias a su cocina y sus cocineros. A ver, el papel de Perú en esa dirección. Es muy importante. Ibercocinas lo llaman ustedes. Exactamente, Ibercocinas, que también nació en Veracruz este programa. ¿Qué es? Ibercocinas justamente es un programa de cooperación para compartir las experiencias de lo que están haciendo países como Perú, pero también lo que está haciendo México, lo que está haciendo Chile, Argentina. O sea, cómo se está haciendo esta marca, pero también ahí se está hablando de bancos genéticos, por decir algo, como lo que está haciendo Ecuador, el banco genético de la patata es andina. Se está preservando lo que es en un banco genético. También lo que es la materia prima, las denominaciones de origen, recetas, saberes. Citaste ciencia hace un momento. Te lanzo directo la pregunta, ¿qué país latinoamericano, qué países traen liderazgo en ciencias? México, Brasil, España, Portugal. ¿Brasil se siente invitado par Sí, o no? sí, absolutamente. ¿Y Portugal lo mismo? Sí, absolutamente. A ver, yo sí me quedé al principio con la idea de que la cumbre iberoamericana y todo el esfuerzo de SEGIP era producto del encuentro entre dos amigos, España y México. Y los demás se fueron acercando. Hoy es una mesa que tú dices más grande, pero te pregunto con sinceridad, ¿qué tanto más grande? ¿O sigue siendo una travesura muy México-español? No, eso está totalmente superado. No, es una mesa de 22 y se entienden como pares. Y ahí están las pruebas, ¿Quién de las entidades culturales latinas en Estados Unidos está sentado ahí? No, ninguna. O sea, esas identidades no están sentadas. Pero no sí están consideradas. O sea, son un público pasivo. Absolutamente, y objetivo, un público objetivo. ¿Y hay alguna reflexión sobre cómo volverlas Mucho, a través del idioma. pares? Porque no se necesita tener un gobierno para poder participar en estas discusiones, o no debería. Sí, porque son comités intergubernamentales. Donde se toman las decisiones, sí son gobiernos. Pero eso no significa que se limite a ese espacio. Por supuesto que se está debatiendo y a partir de la salud que tiene y la expansión que tiene el idioma español, por supuesto que tienes que considerar lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero no nada más en Estados Unidos. Porque la expansión del idioma español es impresionante. Es impresionante. Y es también ingobernable. No, yo no creo que se tenga que gobernar. ¿Cuál es la relación del SEGIP con las academias de la lengua? Muy bien, funciona muy bien desde la creación de los congresos de la lengua y también hay que poner en valor todo lo que se ha estado haciendo. Hay un nuevo convenio que se firma de la UNAM con el Instituto Cervantes, que es un tema muy importante porque se hace la certificación única para el idioma español, para la enseñanza del idioma español en el mundo, ¿no? Lo cual nos permite participar en esa certificación en Estados Unidos. Claro. A través de más de 50 consulados que se tienen de red en Estados Unidos. Que no hay otro país ni otra red que sea de ese tamaño. Así es. Cierro un poco para que me cuentes de la reunión de cancilleres. Muy ¿Qué bien. te esperas de la reunión de cancilleres? Es decir, nos vamos a encontrar con esta noticia oficial. Existe ya la televisión iberoamericana. ¿Qué más va a haber en esa discusión? ¿Los criterios, las líneas, el financiamiento, el compromiso? No, a nivel de cancilleres no se ven esos temas, para eso son las reuniones previas. No, los cancilleres en una reunión que, tomando en cuenta que la cumbre iberoamericana a partir de Veracruz y hasta la cumbre de Colombia va a ser cada 2 años, deja de ser anual, pasa a ser cada 2 años. Y en medio está esta reunión muy importante de alto nivel de cancilleres, donde harán hará una revisión de todo lo aprobado, de cómo se van desarrollando los proyectos y plantearán o marcarán una nueva ruta si hay que reconducir alguno de los proyectos. Pero en un tiempo récord están haciendo la primera televisión pública en Iberoamérica, o sea, de servicio público iberoamericana, que es esta televisión, y que estamos llegando a tiempo a noviembre y ahí dará la luz y ahí nacerá esta señal. Ahí nace, ¿cuándo dirás se asentará? O sea, ¿cuándo
Los El especialistas... año que entra nos podríamos estar ya sí, hablando los especialistas dicen, porque además hay que salir a competir en un mundo de canales muy feroz. muy feroz y los tiempos son muy rápidos, son tiempos muy dinámicos. Estamos hablando que los primeros 6 meses de transmisión, que ya se tiene identificada la programación para 6 meses, a partir de 6 meses empezamos a producir. Eso es interesante. Y será una programación mixta. Ahora, ¿la difusión será en televisión cerrada o en televisión abierta? No, va en televisión abierta y en televisión cerrada. Y va por internet, y va por satélite. Pero entonces quiere decir que se harán de frecuencias, los gobiernos se han comprometido a entregarles frecuencias abiertas en sus países. Lo bajan a través de su sistema público que ya tienen. Ah, claro. Lo bajan a través de su sistema compartirán señal, Canal 11. Así es. En un momento dado, o en el caso como es un canal, lo bajas como tal. Porque es un canal satelital, lo bajas. No son horas de satélite, es un canal completo. Enrique, pues ha sido una enorme utilidad comprender esta gran apuesta. Siempre cuesta trabajo cara el futuro, ¿no? Iberoamérica, como lo decíamos hace un momento, si uno la piensa en la perspectiva es muy fácil explicarla. Pero si uno piensa en el 2050, es muy difícil encararla. Y di la impresión de que estas iniciativas lo que hacen es ir construyendo el futuro. El futuro es un constructo, es artificial. Y se hace así, con voluntades, con voluntad política, con voluntad de quienes dirigen este tipo de organismos, con iniciativas culturales de este tamaño. Si quieres, te entrego el cierre para que nos digas dónde estás viendo ese Iberoamérica del 2050 y estos esfuerzos que habrán abonado para ese escenario futuro. A ver, yo veo una Iberoamérica en el 2050 con una reducción en los indicadores de pobreza, primero. Sí veo una Iberoamérica más competitiva. Veo una Iberoamérica más cohesionada, más identificada, que dialoga mejor y que tiene la capacidad de salir y competir a un mundo de competencia, un mundo de competencia. Nos vemos mucho más cohesionados y con mecanismos muy audaces. Y veo también a chicos, a estudiantes yendo y viniendo. Sí lo veo, es una realidad eso. Hay una necesidad, está diagnosticada y se está atendiendo y se está empezando a trabajar en ello. Y todo lo que eso puede significar, no nada más en su formación educativa, sino en su formación humana y en el desarrollo de sus comunidades. ¿Y la CEGIP qué papel habrá jugado en todo esto que estás diciendo? Como el articulador, junto con los gobiernos. Como el articulador. ¿Ves algún otro foro o organismo internacional con esta capacidad de articular? A través de la cooperación, no. A través no, porque nosotros tenemos un mandato de cooperación, no tenemos un mandato político, tenemos un mandato de cooperación que nos hace únicos y diferentes al resto de los mecanismos. Sí veo a una Latinoamérica mucho más, repito, cohesionada y creo que mecanismos como CELAC, como UNASUR, tienen una gran razón de ser. Son espacios donde se está dialogando políticamente esto que no se había dado en años. Y hay que reconocerlos y ponerlos en valor. Pero ellos no están haciendo cooperación, la cooperación la estamos haciendo nosotros. Enrique, te agradezco muchísimo. Gracias por compartir con nosotros esta visión y pues ojalá podamos pronto compartir esta señal de televisión. Es una de lo más interesante. Muchas poder gracias. ver contenidos latinoamericanos accesibles en el monitor de mi casa. O sea, esa posibilidad sin duda es invaluable y me vuelve más iberoamericano. Es muy probable que vuelva más iberoamericano a mis hijos y a mis nietos si esto prospera. Seguramente. Este espacio queda abierto, Enrique, para próximas ocasiones. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Canal 11. Cerramos nuestra conversación de esta noche. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos miércoles que entra al mismo horario aquí en su canal.